¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy les tenemos dos temas muy interesantes. Así es, vamos a hablar de dos temas, como todos los días. Y el primer tema que tenemos para hoy es el de la tendinitis, así que atentos con la nota. Es una infección del revestimiento del estómago. La tendinitis es la inflamación o la irritación de las cuerdas fibrosas que unen el músculo al hueso, más conocidas como tendones. Aunque esta enfermedad puede ser causada por una lesión repentina, es mucho más probable que la enfermedad se origine en la repetición de un movimiento en particular a lo largo del tiempo. Muchas personas padecen tendinitis porque sus trabajos o pasatiempos implican movimientos repetitivos que tensionan los tendones. Si bien la tendinitis puede ocurrir en cualquiera de los tendones, es más frecuente alrededor de los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones. Los signos y síntomas de la tendinitis suelen ocurrir en el punto en donde el tendón se adhiere a un hueso y generalmente comprenden lo siguiente: un dolor acompañado de una sensación de sensibilidad, que por lo general se origina cuando se mueve la extremidad o la articulación afectada. Y en la mayoría de los casos de tendinitis se puede tratar eficazmente con reposo, fisioterapia y medicamentos para reducir el dolor. Sin el tratamiento correcto, la tendinitis puede incrementar el riesgo de sufrir una rotura del tendón, una afección mucho más grave que tal vez requiera cirugía. En caso de que la irritación del tendón persista durante varias semanas o meses, se puede manifestar una enfermedad conocida como tendinosis. Esta enfermedad consiste en cambios degenerativos en el tendón, junto con un crecimiento anormal de nuevos vasos sanguíneos. Así es, como vimos en la nota, Bueno, como ya vimos, el día de hoy nuestro primer tema es la tendinitis. Pero para saber qué cosa es la tendinitis, primero tenemos que saber qué es un tendón. Básicamente el tendón es la parte que une el músculo con el hueso. Entonces la tendinitis, si dividimos la palabra, viene del tendón e itis viene de inflamación. En este caso la tendinitis es una irritación o una inflamación del tendón. Ahora Diego nos va a hablar un poquito sobre las causas de la tendinitis. Así es, como explicó Sofi, la inflamación de este tendón que va a conectar el músculo con el hueso tiene diferentes etiologías, diferentes causas. Sin embargo, las más principales son dos. Primero que nada, un esfuerzo muy fuerte con ese tendón. Por ejemplo, al momento de estar en un accidente de tránsito, la persona que va al volante, por el impacto puede flexionar muy fuerte la muñeca y eso lleva a que el tendón se inflame. Sin embargo, la otra causa ya es un poquito más degenerativa. Por ejemplo, las personas que están todo el día en la computadora con el mouse y escribiendo, al hacer clic, al estar apretando las teclas, van a forzar los tendones de la muñeca, lo cual a largo plazo va a generar que ese tendón se inflame, ¿no? Igual puede pasar en la rodilla, igual puede pasar en la pantorrilla, va a depender más o menos qué músculo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden conllevar a una tendinitis? Primero que nada, la ocupación que tienes. No es lo mismo una persona que trabaje, por ejemplo, como tenista, ¿no?, que todo el día está con la muñeca golpeando la pelota, o una persona que trabaje de repente como futbolista, que no va a hacer, esfuerzo con la muñeca, sino más con las piernas. E igual una persona que está sentada en el escritorio, de repente una secretaria, de repente un gerente, ¿no?, va a tener otros tipos de malestares. Entonces, la profesión va a ser muy importante para el desarrollo de las causas, ¿no? Otra causa muy frecuente, o otro factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta son los accidentes súbitos, los golpes súbitos, ¿no? Por ejemplo, accidentes de tránsito, caídas de repente o muchos saltos van a conllevar a que se pueda obtener o se pueda tener una tendinitis. Claro, ahora es muy importante saber qué síntomas o qué molestias nos puede causar una tendinitis, ¿no? Empezamos con dolor. Es un dolor que se exacerba al movimiento, ¿no? Inclusive también puede estar en el reposo. No estamos haciendo, digamos, alguna actividad física, pero sin embargo sí se siente el dolor, ¿no? Ahí tenemos también la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el mínimo roce tenemos un dolor que incrementa, ¿no? Y también la hinchazón leve, no como cualquier otra, digamos, lesión, también hay una pequeña hinchazón, perdón. Ahora, con respecto a las complicaciones que se pueden presentar si es que no hay un tratamiento oportuno en el caso de las tendinitis, es primero la ruptura del tendón. No hay una irritación, hay una debilidad de los tendones y por ende se pueden romper. Ahora también se puede presentar la tendinosis. La tendinosis es una degeneración de los tendones y es, digamos, una complicación crónica, en este caso de la tendinitis.
Así es, muy importante tener en cuenta que la tendinitis se tiene que tratar rápido. Generalmente pueden ceder con el reposo, pero si no hay un tratamiento adecuado pueden haber complicaciones que lleven a esa degeneración del tendón o inclusive a la ruptura, como nos explicó Sofi. Pero ahora vamos a ir con las consultas que nos han hecho ustedes por Instagram y por Facebook, así que vamos con eso, vamos con las consultas de redes. Entonces, como siempre, antes de empezar con las preguntas, recordarles que nos pueden escribir por Facebook o por Instagram y nos encuentran como UCI Salud. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué motivo se produce la tendinitis? Bien, una excelente pregunta, la vimos hace un ratito en la parte de causas. La tendinitis generalmente tiene dos causas. La primera, un movimiento excesivo de alguna articulación o de algún tendón. Por ejemplo, puede ser en un choque automovilístico, como vimos, ¿no? La persona que va al volante puede hacer mucho esfuerzo con la muñeca y producir una inflamación de ese tendón. Otra causa es el uso continuo exacerbado de la articulación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los deportistas, en el caso, por ejemplo, de los obreros también, usan mucho las articulaciones de las muñecas, del hombro, del codo, ¿no? Entonces, usarla, digamos, de forma brusca por mucho tiempo va a llevar a la inflamación de este tendón, ¿sí? La segunda pregunta que tenemos es que ¿puede derivar en complicaciones si es que una tendinitis no se trata correctamente? Claro, como les mencionamos en la primera parte, las complicaciones, digamos, más comunes de la tendinitis, primero es la ruptura del tendón, ¿no? Como les mencioné, el tendón se va a inflamar, se va a debilitar y se puede romper. Ahora, la otra complicación que también se puede presentar es la tendinosis, ¿no? La tendinosis es una degeneración progresiva de lo que vendría a ser el tendón. Ahora, nuestra tercera pregunta es, ¿qué especialista trata la tendinitis? Bien, una pregunta muy buena. De hecho, cualquier médico general está capacitado para poder atender una tendinitis. Recordemos que el tratamiento generalmente es solamente reposo. Sin embargo, por prevención, siempre es bueno hacer una radiografía de la articulación lesionada para ver que no hayan algunos otros problemas dentro de los huesos, ¿sí? Entonces, la persona o el especialista encargado de revisar una tendinitis o de tratar una tendinitis siempre debe ser un traumatólogo, ¿sí? Siempre debe ser un traumatólogo. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen las consultas por redes sociales, por Facebook, por Instagram. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Y no se pierdan el siguiente bloque porque vamos a tener un invitado con el cual vamos a conversar un poquito más sobre la tendinitis. Así que nos vemos después del corte. Así es, el día de hoy, como siempre, tenemos a un invitado que nos va a aclarar algunas dudas que podamos tener sobre la tendinitis. Así que vamos con el invitado. Así es, el día de hoy estamos con el doctor Jader Carrasquel, médico traumatólogo de la clínica Mega Salud Universal. Doctor Jader, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Doctor, lo vamos a molestar un poquito con algunas preguntas sobre la tendinitis. Y la primera pregunta que tengo para usted es si la tendinitis se cura sola o necesita siempre un tratamiento de fisioterapia. Bueno, la respuesta puede ser ambas, pues te explico por qué. Dependiendo del grado de lesión del tendón comprometido, puedes tener incluso los dos tratamientos. Puede curar sola o puedes necesitar ayuda profesional, en este caso de una fisioterapia, ¿no? Cuando es una lesión leve, que el dolor es soportable por el paciente, por la persona, en este caso la tendinitis se trata solo con AINES y se le indica al paciente o la persona que lo sufra que haga movimiento, porque al contrario de lo que se pueda pensar, como me duele, no lo voy a mover. Esto es perjudicial para este tendón, pues, porque nosotros lo que necesitamos es mover ese tendón lo más que podamos para que la recuperación sea más pronta. Entonces, si esa tendinitis no cura con el tratamiento indicado o los analgésicos y el movimiento solo no basta, entonces tenemos que ya recurrir a algo más allá, ¿no? En este caso sería unas sesiones de terapia,
las personas de terapia ya indicarán qué tipo de terapia necesitas y cuántas necesitas para tener una completa recuperación. Esto también depende de cada persona y del nivel de tolerancia al dolor que se presente. Hay personas que toleran más dolor que otras y por ende el tratamiento hay que individualizarlo, ¿no? Entonces, si tenemos una persona muy aprensiva que no tolera mucho el dolor, entonces ya se hace terapia combinada, tanto movimientos, ejercicios en casa, como terapia física y rehabilitación, donde se le colocan algún tipo de tratamiento antiinflamatorio, tratamiento con medios térmicos y tratamiento en el área afectada específica, ¿no? Claro, doctor. Justo como usted nos comentaba en la primera respuesta, nos mencionó de que en las personas que tienen una tendinitis leve se indica el movimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué casos o en qué situaciones está indicado el reposo? Y si el reposo tiene que ser absoluto o puede haber ciertos movimientos que pueda realizar el paciente. Mira, cuando tienes una tendinitis por un traumatismo directo, ya que ese traumatismo directo te incapacita, o sea, incapacita, el dolor es insoportable y no puedes realizar alguna actividad, la indicación absoluta es reposo, descanso. El tendón por lo general tiene un tiempo estimado de sanación. En este tiempo, nosotros los médicos decimos, el tendón si no sana entre los 15 a 21 días, ya hay que hacer una ayuda extra para recuperar definitivamente al paciente. Entonces, si tienes una lesión grave, un traumatismo directo, en este caso sí, el descanso es lo indicado. Pero sin restringir el movimiento. Siempre tiene que haber un grado de movimiento, un grado de movilidad para no perjudicar a la movilidad de este tendón. Claro, claro que sí, doctor. Y de hecho es muy interesante porque mucha gente pensaría, ¿no? Si me he lesionado el tendón, si está muy inflamado, tengo que guardar reposo para que desinflame y luego ya recién lo puedo mover, ¿no? Pero no necesariamente es así. Siempre hay que fortalecer también los músculos adyacentes a este tendón para poder darle fortalecimiento, doctor. Ahora, una pregunta que yo tengo también es si la tendinitis es lo mismo que un esguince o más o menos en qué se diferencian. No, mira, la tendinitis y el esguince son patologías totalmente distintas y el tratamiento es totalmente distinto, ¿no? O sea, el tendón siempre viene en continuidad de un músculo que estos juntos producen un movimiento de una articulación o de un miembro completo. En cambio, los esguinces, los tendones, la función es mantener unida una articulación, es decir, un hueso con otro para formar una articulación. Entonces, el tratamiento es totalmente distinto. Entonces, tenemos tendinitis por enfermedades ocupacionales, tenemos tendinitis por traumatismo, tenemos tendinitis por hacer un movimiento repetitivo muchas veces y los esguinces siempre son traumáticos, de ahí siempre son traumáticos o por un movimiento brusco que se realiza en la articulación. Por eso de allí es que no hay que confundir esguince con tendinitis, aunque ambos comprometan un tendón. Claro, doctor. Ahora teniendo ya más clara la diferencia entre los esguinces y la tendinitis, la pregunta que yo le quiero hacer es, sabemos que hay muchas personas que tienden a aguantarse los dolores que sienten, ¿no? Entonces, en este caso, si una persona no recibe el tratamiento oportuno para una tendinitis, ¿cuáles serían las complicaciones que se podrían presentar? Claro, como te venía diciendo, en el caso de la tendinitis, lo que causa es dolor y el dolor el paciente lo atenúa no moviendo, ¿ya? El paciente no mover el miembro afectado, la articulación afectada, entonces esto nos conlleva a una serie de problemas agregados, ¿no? Entonces, si una persona, como tiene dolor, la respuesta natural es no mover. Y el no movimiento, el no hacer actividad, hace una atrofia muscular. Nosotros podemos perder hasta 8% de masa muscular solo por no movernos
durante una semana. Imagínate un dolor que se establezca y no te permita y no te deje mover por más de eso. Entonces, estamos hablando de 8% semanal. Entonces, esperas 2 semanas, ya tienes un acumulado, ¿no? Y eso, a la larga, el paciente va a tener unas consecuencias catastróficas, porque para recuperar el tono, la fuerza muscular, la movilidad, pues, va a costar un poco más. En este caso, con terapia. El tiempo de terapia se duplica, hasta se triplica, los tratamientos son más complejos, más costosos, más prolongados. Entonces, como te dije, la tendinitis, movilidad y un buenos analgésicos, buen tratamiento individualizando al paciente. Claro que sí, doctor, muy, muy importante y de verdad le agradecemos mucho por su explicación, ha sido muy ilustrativa. Doctor, quería preguntarle dónde lo encontramos si queremos tener alguna cita con usted. Claro. Yo me encuentro en la clínica Megasalud Universal. Esto queda en la avenida Emancipación. Ok, entonces en la clínica Megasalud Universal, doctor, le agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerlo pronto. Lo comprometo, de hecho, para el siguiente bloque del programa para conversar un poquito más con usted también. Ya, gracias por la invitación. Que tenga feliz tarde. Igualmente, doctor. Nos vemos la próxima. Así es. Así que ahora, después de nuestra entrevista con el especialista, vamos a ir a un bloque que nos gusta mucho, un bloque que nos ayuda mucho a nosotros a diferenciar algunas cositas. Vamos con nuestro bloque COVID. Como siempre, es muy importante poder educar un poquito acerca del COVID-19 y de cómo prevenirlo. Y la pregunta que tenemos hoy día es, ¿cómo desinfectarme correctamente al llegar a casa? Muy importante y muy buena esta pregunta, y de hecho yo querría agregar un poquito más, no solamente desinfectarme a mí, sino también desinfectar las cosas que yo pueda traer de la calle, ¿no? Primero que nada es importante, si se puede, cambiarse de calzado solamente para salir, es decir, tener en la puerta de la casa el calzado que se va a usar para salir, y una vez que ingresemos, quitarnos este calzado para no traer ninguna bacteria o virus que se encuentre en el exterior. Otra cosa muy importante es tratar de usar una sola ropa para poder salir, que sea esta ropa la única con la que podamos salir y cuando ingresemos al domicilio poder cambiarnos de ropa. Importante desinfectarnos con alcohol, más que de 96%, de 70% es el ideal que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para poder rociarnos en todo el cuerpo, en toda la ropa, en toda la vestimenta que tengamos al ingresar a nuestras casas. Y lógicamente cuando lleguemos ya a un baño, a una cocina, poder lavarnos las manos correctamente, como hemos visto en otros programas, más de 20 segundos para prevenir el contagio del COVID-19. Así que muy importante tener eso en cuenta también. Muchísimas gracias por estar en este bloque con nosotros y no se pierdan el siguiente porque traemos más sorpresas para ustedes. La artritis es la hinchazón y la sensibilidad de una o más de las articulaciones. Esta afección hace que el cartílago, el tejido duro y resbaladizo que recubre los extremos de los huesos, donde se forma una articulación, se rompa. Los tipos más frecuentes de artritis son la artrosis y la artritis reumatoide. Algunos de los signos y síntomas más comunes de la artritis afectan las articulaciones. Según el tipo de artritis que tengas, los signos y síntomas pueden comprender dolor, rigidez, hinchazón, enrojecimiento y la disminución de la amplitud de movimiento. La artritis grave, especialmente si afecta las manos o los brazos, puede dificultar a que realices las tareas diarias. La artritis de articulaciones que soportan peso puede impedirte caminar cómodamente o sentarte erguido. En algunos casos, las articulaciones pueden torcerse y deformarse.
Los tratamientos varían según el tipo de artritis y los principales objetivos de los tratamientos contra la artritis son reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Por otro lado, existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de contraer artritis. Por ejemplo, la edad, ya que el riesgo de padecer muchos de los tipos de artritis aumenta con el paso de los años. Las lesiones en alguna articulación, que con el tiempo tienen más probabilidades de contraer artritis en dicha articulación. Y las personas con obesidad ejercen un peso extra en las articulaciones, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar esta patología. Así es, entonces las dos causas principales, digamos, de la artritis son la artrosis y la artritis reumatoide. Ahora, en el caso de la artrosis, ¿cuál es la causa principal? Nada más que nada la degeneración del tejido. Con la edad nosotros vamos usando la articulación mayores veces. Entonces, mientras más lo usemos, más se desgasta. Y también incluye la profesión. Digamos que un tenista, nuevamente con el ejemplo del tenista, usa más la articulación de la muñeca. Por lo tanto, genera más fricción entre los huesos. Por lo tanto, se va a ir degenerando un poco más que una persona común y corriente que no hace tenis. Ahora, en el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad, como dijo Sofi, autoinmune. Es decir, que nuestro cuerpo, por alguna razón que no se conoce, reconoce la articulación afectada como extraña y manda células a esa articulación para que empiecen a destruir el cartílago. Por lo tanto, el cartílago se debilita y hay mayor fricción entre los huesos, lo cual causa mucho dolor. Pero vamos a ver un poquito de los signos y síntomas con Sofi. Claro, básicamente los signos o síntomas o molestias que puede presentar una persona con artritis es primero dolor. ¿No? Hay dolor en la articulación, también se puede sentir un poco hinchada, un poco de calor e inclusive hay limitación del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de, digamos, mover alguna articulación, ya sea los dedos, ya sea el codo, la rodilla, va a haber alguna molestia e inclusive hay un dolor que está persistente y que puede aumentar al momento de intentar movilizar alguna articulación. Con respecto a las complicaciones que puede traer esta enfermedad, primero, como les mencioné, es limitación del movimiento. Es decir, va a, digamos, a progresar esta artritis, va a destruir la articulación y por ende va a haber una limitación del movimiento. Es decir, si una persona sana puede movilizar su brazo totalmente, una persona con artritis va a tener una limitación al tratar de estirar su brazo. Ahora, otra complicación que también se va a presentar es la deformación. Una persona que tiene artritis, en este caso, podemos observar, por ejemplo, en los dedos de la mano que empiezan a deformarse, se empiezan a ir hacia cierta dirección y eso es debido a la artritis. Así es, entonces, ¿cómo podemos prevenir estas complicaciones? Hay que tener en cuenta las causas y los factores de riesgo. Primero que nada, el peso. Hay que controlar mucho el peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que las articulaciones de la rodilla soportan todo el peso corporal de la persona. A mayor peso, mayor, digamos, fuerza ejerce sobre la articulación de la rodilla y eso puede ir desgastando o degenerando los cartílagos. Número 2, hacer ejercicio. El ejercicio va a hacer que se fortalezcan los músculos paralelos o que rodean a la articulación. Por lo tanto, el peso no recae solamente en los cartílagos, sino también en los músculos que lo acompañan. Otro tipo de prevención que podemos tener es que hay veces que existen infecciones en la garganta por cierto tipo de microorganismo, llamado Streptococo beta. Entonces, si estas infecciones de la garganta no se llegan a tratar de manera adecuada, el bicho va a entrar en la sangre, ¿sí? Y va a transportarse por toda la sangre hasta que llega a alguna articulación y puede infectar esta articulación. A eso le llamamos artritis séptica, que es otra variante de artritis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas infecciones también. Y por supuesto tener una buena nutrición. El calcio, la vitamina D, las proteínas van a fortalecer esta cápsula, digamos, la articulación, van a fortalecer el cartílago y van a evitar que se degenere cada vez más. ¿Sí? Pero, como siempre, no solamente vamos a hablar nosotros, sino que también vamos a escucharlos a ustedes. Van a ver algunas preguntas que nos han hecho en las redes sociales, así que vamos con las preguntas de Facebook e Instagram. Como siempre, antes de empezar con las preguntas, quiero recordarles que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos de Instagram ¿es bueno el ejercicio para las personas que tienen artritis? Es una pregunta muy interesante porque va a depender de dónde está localizada la artritis. Si digamos la afectación es en la muñeca, en los dedos, en el codo,
podrías hacer ejercicio aeróbico, no hay ningún problema. Sin embargo, si la articulación dañada es de repente el tobillo o la rodilla, va a ser un poco más complicado que salgas a trotar o que salgas a caminar, porque el exceso de ejercicio va a producir dolor, va a hacer que los huesos empiecen a friccionarse. Entonces, ¿se puede hacer ejercicio? Depende mucho de la articulación y depende qué tanto dolor tengas también. Sí es bueno hacer ejercicio para fortalecer los músculos, pero no hay que excedernos porque puede causar un dolor bastante fuerte. La siguiente pregunta es si el sobrepeso afecta a la artritis. Claro, como ya Diego nos mencionó anteriormente, el peso tiene mucho que ver con el roce de las articulaciones. Por ejemplo, la articulación de la rodilla, una persona que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, va, digamos, a incrementar ese roce que hay entre el hueso de arriba y el hueso de abajo. Entonces, por ende, va a provocar un mayor desgaste de la articulación. Ahora, aquí también tiene mucho que ver el tema del ejercicio. No, una persona que tiene obesidad, que tiene sobrepeso y supongamos empieza a correr o a saltar la soga, entonces va a tener mucho mayor fricción, en este caso de la articulación. Por ende siempre es que hay que mantener un peso saludable y también mantener una dieta saludable. La tercera pregunta que tenemos es si los niños también pueden tener artritis. Esa es una pregunta muy buena porque de hecho les dijimos al principio que existen diferentes tipos de artritis, les hemos hablado de las dos principales, pero hay un tipo de artritis que es idiopática, es decir, que no se conoce su causa, y es la artritis juvenil, ¿no? Hay muchos niños y jóvenes que sufren de este mal de la degeneración de las articulaciones. Entonces, sí es posible tener artritis en niños, no necesariamente por causa de infección, no necesariamente por causa de desgaste, sino por una patología ya preexistente que se llama la artritis juvenil. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen las preguntas, tanto en Facebook como en Instagram. Y no se olviden que después del corte vamos a venir con un especialista, el cual nos va a aclarar algunas otras dudas que tenemos sobre la artritis. Así que nos vemos después de la pausa. Bienvenidos de nuevo a Voces Salud, y para seguir hablando un poquito más de la artritis estamos con el doctor Jader en el bloque de nuestro especialista, así que vamos con eso, con el bloque de El Especialista. Bueno, para este bloque tenemos nuevamente al doctor Jader Carrasquel, así que vamos con unas preguntitas que tenemos acerca de la artritis. ¿Ok? Doctor, la primera pregunta que tenemos para usted es saber si la artritis se da solamente en adultos mayores. La artritis todos podemos pensar que es una enfermedad netamente del adulto mayor, y es totalmente falso. Tenemos artritis en niños, pues la llamada artritis juvenil. ¿Okay? Podemos tener niños a muy temprana edad sufriendo de dolores articulares o poliarticulares que son muy incapacitantes, y esta puede generar una serie de problemas a mediano, corto y largo plazo. Entonces no nos podemos quedar con que solo los adultos mayores sufren de artritis. Tenemos una gran cantidad de niños, jóvenes y adolescentes que padecen esta enfermedad. Entonces hay que estar muy al pendiente con nuestros pequeños, con nuestros bebés en casa, cuando nos refieren que tienen dolor en una o más articulaciones. Entonces, muchas personas dicen, no, ese es el crecimiento, y no, hay que estar muy atento porque los niños también pueden padecer este tipo de enfermedades. Así es, doctor, muy importante también recalcar eso, ¿no? No solamente en adultos mayores, sino que también se puede dar en jóvenes, en adultos. Va a depender mucho de la etiología, de la causa de esta artritis, ¿no? Ahora, doctor, nosotros hemos hablado en el bloque anterior de dos artritis que son, digamos, las más comunes, ¿no? La artrosis y la artritis reumatoidea. Le quería preguntar, doctor, ¿cuál sería el tratamiento ideal para la artrosis? Oye, la artrosis dependiendo la articulación, ¿no? Cuando hablamos de artrosis ya estamos hablando ya de articulaciones tocadas, muy degeneradas. Si es una artrosis por desgaste o por una artrosis por traumatismo, entonces el tratamiento siempre va a ser inicialmente
En mi caso, en mi rama, la traumatología, yo siempre inicio con tratamiento de viscosuplementación, que en el caso de la viscosuplementación, lo que me vas a ayudar es a un poco lubricar o atenuar un poco el roce entre cartílago y cartílago que hay dentro de una articulación. Entonces, el tratamiento para la artrosis siempre inicialmente empezamos de menos a más. Menos sería viscosuplementación, pasando por terapia física, pasando por nutrición. Los pacientes no mandamos a nutrición para mantener un peso ideal, y en el grado más avanzado ya nos vamos a la parte quirúrgica, que es la cura definitiva de la artrosis. Eso es un reemplazo articular. Estaríamos hablando de colocación de prótesis, ya sea de cadera, de rodilla, de tobillo, de la articulación que más tenga la afectación como tal. Claro, doctor, muy interesante lo que nos comenta. Y la pregunta que yo tengo para realizarle a usted es si es que esta artritis o artrosis está relacionada a alguna enfermedad, si personas que tengan ciertas enfermedades están más predispuestas a tener esta patología. Efectivamente, sí. Hay personas que en su vida sabrán lo que es una artrosis, a menos que lleguen hasta los 75, 80 años, y ya esa edad ya. Pero hay enfermedades asociadas, ¿no?, a la artrosis, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, infecciones que se puedan ocasionar o que puedan presentar en cualquier articulación, nos lleva a un desgaste articular, a un desgaste del cartílago, del sinoviocito, y esto nos lleva ya a una artrosis. Entonces, sí, la artrosis siempre viene acompañada de una enfermedad preexistente, ¿ya? Okay. Importante conocer eso porque diferentes enfermedades, como ya explicó el doctor, la artritis reumatoide, de repente el lupus eritematoso sistémico, pueden complicarse con una artrosis, ¿no? Doctor, la última pregunta que yo tengo para usted es, ok, yo padezco de artritis o de repente artrosis, de alguna artritis reumatoidea, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué debo esperar yo como paciente si es que convivo con esta artrosis o con esta artritis reumatoide? Mira, la artritis es más que todo incapacitante, ¿ok? Te incapacita por dolor. El dolor es el enemigo aquí número uno, ¿no? El dolor te conlleva a una vida sedentaria, el dolor te conlleva a no realizar ciertas actividades, y tú como paciente tienes que saber que existen tratamientos y existen alternativas para paliar esta enfermedad y disminuir las consecuencias a futuro. Si tú eres una persona que tienes un buen tratamiento, que tienes unas buenas rutinas, que no subes de peso, que cumples con lo que te indica tu médico, entonces vas a tener una calidad de vida superior a una persona que en realidad no le presta atención a lo que tiene, suba de peso, no haga ejercicio. Esa persona va a tener un pronóstico totalmente distinto y adverso. Destrucción de la articulación, pacientes que no pueden caminar, que no pueden subir escaleras, que no pueden levantar pesos. Entonces, si tú como paciente sufres de artritis y esto te conlleva a una artrosis, a una degeneración de tus articulaciones, tienes que saber que la calidad de vida va a disminuir. Por eso el tratamiento siempre, o las indicaciones médicas siempre es prevenir ya las consecuencias que nos conllevan una artritis. Claro, doctor, muy importante también lo que nos comenta, y nosotros siempre intentamos de incentivar y la prevención de las enfermedades, ¿no? Entonces, doctor, le agradezco mucho por su tiempo y quería que nos vuelva a repetir dónde lo podemos encontrar, dónde las personas pueden tener una consulta con usted. Claro. Yo me encuentro ubicado en la clínica Megasalud Universal, que queda en la avenida Emancipación, previa cita, ¿ya? Ahorita por protocolo todo es por previa cita, apartan su cita por traumatología, doctor Carrasquel, y ahí me encuentro. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerlo pronto en el programa nuevamente para seguir conversando un poquito. Gracias. Así es, agradecemos al doctor Carrasquel por estar el día de hoy con nosotros. Y ahora vamos con una sección que nos gusta mucho a Sofía y a mí, que es la de tips y mitos. Así que vamos con eso. Vamos con esta secuencia muy chévere de tips y mitos, y la pregunta o el tip que tenemos el día de hoy es el siguiente.
Los bebés deben alimentarse con jugo, con agua, con caldos y demás cosas para poder crecer bien. Esto es muy importante para resolver porque la alimentación de los niños en sus primeros años de vida es crucial para su desarrollo y crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? A un bebé hasta los 6 meses es importante darle lactancia materna exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente deben consumir la leche materna de la mamá. No debe estar a demanda, o sea, cada vez que el niño sienta hambre y se le debe dar hasta que el bebé logre saciarse. ¿No? Luego de los 6 meses y hasta el año más o menos se puede empezar con purés, ¿no? Más que todo con papillas, evitar totalmente los caldos y en este momento ya es importante priorizar la comida, en este caso las papillas y los purecitos, que la lactancia materna, ¿no? Pero se debe seguir dando lactancia materna, al igual que en los primeros 6 meses, ¿no? Ahora, hasta los 2 años es ideal darle lactancia materna junto con las comidas, pero a partir del año ya se puede, digamos, compartir la mesa con el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede empezar a comer las comidas que se preparan normalmente para los adultos, no obviamente picado un poco más chiquitito para que lo pueda digerir mejor. Así es. Muy importante todos estos tips, hay que resolver algunos mitos, hay muchos pacientes, nosotros lo hemos visto como estudiantes que llegan porque le han dado caldo a su hijo o le han dado jugo o de repente le han dado gaseosa, entonces eso hay que evitarlo en los niños menores, es muy peligroso, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros, hemos disfrutado bastante el programa del día de hoy, recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, nos vemos el día de mañana, Sofía. Hasta mañana y muchas gracias. Chau.